Hoy estamos en la semana número 12. Funciones de uso continuo de Microsoft Excel, semana 11. Nuestro curso es ofimática. Al finalizar esta parte de la clase, ustedes van a aplicar la herramienta de funciones de uso continuo de Microsoft Excel. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender las funciones de uso continuo, tanto matemáticas y estadística. Repetición de cálculos, llenados automáticos, referencias absolutas y referencias relativas, mensajes de errores más frecuentes. Hay algunas funciones de uso continuo que muchas veces nosotros encontramos cuando estamos haciendo alguna operación en hoja de cálculo. Seguramente en algún momento te habrá salido este símbolo que ves acá, el Miche y el número. Eso significa que hay un error, ¿de acuerdo? Es por eso que hablamos que el motor inteligente de la hoja de cálculo de Excel intenta minimizar el tiempo de cálculo mediante el seguimiento continuo de precedentes y dependencias. En la primera parte vamos a estudiar este promedio punto sí. Vamos a ver entonces esta función que es muy interesante. Cuando buscamos el promedio punto sí, hablamos del rango de criterios y el rango recomendado. Veamos en el ejemplo siguiente. El promedio punto sí dice, pero acá la condición, la letra SI significa condición. ¿Cuál es la condición? Si la venta es mayor a 100. Entonces vamos a ver, si las ventas es mayor que 100, vamos a ver que acá tenemos 122, 208, 169 y 100. Estas son ventas mayores que 100. En la fórmula, observa que está saliendo aquí igual promedio punto sí, ¿ok? Dice del rango de C2 a C7. Ese rango de C2 a C7 está referida a las ventas. ¿Ves? Aquí están las ventas. Entonces, estas ventas me dice que sean mayores que 100, que le saque el promedio a estas ventas, pero que sean mayores que 100. Entonces, es por eso que la fórmula dice igual promedio punto sí, ¿ok? De C2 a C7. Este es el rango, de C2 hasta C7. Luego, punto y coma. Y entre comillas, mayores que 100. Entonces, así me va a dar el resultado del promedio de aquellos números que sean mayores que 100. Entonces, el argumento es muy interesante para poder trabajar esta función. Tenemos el promedio sí conjunto, que es un poquito más complicado. El promedio sí conjunto nos va a permitir que nosotros hallemos solamente, pero así, de una manera muy exclusiva, eh, valores, ¿no? Por eso se llama conjunto, del conjunto de datos, ¿no? En otras palabras. Mira, acá me está diciendo lo siguiente, igual promedio punto sí, conjunto, ¿ok? De C1 a C6. O sea, esta es la primera parte del rango del texto. Ya encontré el primer rango, punto y coma. El segundo rango es ¿de quién? De las frutas, manzanas, manzanas rojas, naranjas, manzanas verdes, manzanas y plátanos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hallando aquí estas funciones de lo que son las manzanas, de A1 hasta A6. Observen ese ejercicio. Ok, entonces ya han podido ustedes analizar
justamente este ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, solamente lo que va a sacar el promedio es de manzanas nada más. Y acá tenemos manzanas y manzanas. ¿Ves? Del rango de A1 hasta A6 del año 2016. ¿No? Entonces acá le va a dar una referencia muy equitativa. En el producto tenemos una función matemática llamada producto. Solamente hay que poner igual producto y se ponen los números. ¿Ves? Acá tenemos de producto con los números. Luego tenemos la mediana. La mediana sí es algo muy interesante porque su sintaxis es número 1, número 2, número 3. Pero ¿quién será la mediana? Dice, el argumento número 1 es obligatorio y puede ser un solo número o un rango de datos. Podemos introducir los valores a analizar en diferentes argumentos separados por hasta un máximo de 255 argumentos numéricos. Normalmente, la mediana viene a ser el límite superior, ¿de acuerdo?, del promedio, porque también tenemos, recuerda, un promedio, una mediana y una moda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la moda es el número que más se repite. En este caso, la mediana siempre va a estar encima del promedio, ¿no? Entonces, por ello, hallamos este valor estadístico. La suma producto es otra de las funciones muy interesantes. También tenemos la suma de series. También tenemos las referencias absolutas y relativas. Ya, una referencia le indica a Excel dónde buscar los valores que se pueden utilizar dentro de las fórmulas. Bien, vamos a ver en esta parte quién es absoluta y quién es relativa. Esto es básico en Excel que tienes que aprender. Ya, por ejemplo, acá te está diciendo, ¿cuándo usamos absoluta? Mira, acá el tipo de cambio es 9.7. Dice que una chamarra cuesta $40 y yo quiero saber cuánto es el precio en pesos. Entonces, ¿cuánto es el tipo de cambio en pesos? 9.7. Entonces diría, B6, que es 40, B6, por el tipo de cambio. Si tú te das cuenta, el tipo de cambio está fuera. Es por eso que se le pone el símbolo de dólar, B, símbolo de dólar 2. Esto se hace con la tecla F4, ¿ya? Con la tecla de función 4. Entonces te va a permitir ponerle estos dos símbolos de dólar a los costados. ¿Qué significa? Que esta celda va a estar fija y no se va a mover. Dice que esta es una herramienta poderosa cuando está trabajando en una hoja de cálculo con muchos datos. Pero mira, cuando es la referencia relativa, entonces la referencia se basan en su posición relativa a la celda que contiene la fórmula. ¿Qué significa eso? Precio por cantidad. ¿Ves? Precio por cantidad y este es el total. Mira la relativa y mira la absoluta. Mientras la que absoluta está fuera, ¿de acuerdo? Absoluta es fija, la relativa siempre va a estar en una posición relativa a la celda. ¿Ya? Ahí está la gran diferencia. Mensajes de errores más comunes. Tenemos, seguramente te ha salido este símbolo, así, valor, ¿no? Es cuando se encuentran espacios de caracteres o texto en una fórmula. El otro es, cuando te sale así, este símbolo, es porque te has equivocado y le has puesto acá una letrita de más. Mira, buscar, en vez de poner B, le has puesto P. ¿Ya? Entonces te va a aparecer ahí que el error está en el nombre de la fórmula que le hemos puesto mal. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuando te sale este símbolo, es porque la celda no es suficientemente ancha para mostrar el valor que ingresaste. Entonces lo que tienes que es ampliar tu celda nada más. ¿Ya? Y entonces se va a ver todas las cantidades completas. Hay otro que es división cero. Dice que el Excel divide una fórmula por cero o una celda vacía. ¿Ya? Es cuando quieres dividir una celda vacía, no la puede hacer. Referencia, cuando una fórmula hace referencia a una celda que no es válida. Te va a salir referencia no válida. Nulo, aquí te va a salir nulo, es cuando
Cuando se especifica una intersección de dos celdas que en realidad no se cruzan, o cuando se usa un operador de rango incorrecto, ¿ya? Para resolver, lo primero es verificar que esté usando la sintaxis correcta de la fórmula, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, mira, f de x igual suma a 2, ¿ves? Acá, a 2, número, con C2, ¿no? Entonces te va a salir nulo porque tienes que hacerlo en la parte de abajo, número con número, letra con letras. El no encontrado, NA, generalmente significa que los números a los que refiere la fórmula no se puede encontrar. Y el último es que si la fórmula contiene valores numéricos que no son válidos, verás un error. Para resolver, lo primero que hay que verificar si has ingresado alguna moneda, fechas o símbolos especiales formateados. Luego asegúrate de eliminar esos caracteres de la fórmula, conservando solo los números. Muy bien, vamos a tener acá la actividad llamada asíncrona. Ustedes van a trabajar el día de hoy, yo les voy aquí en el aula virtual, ustedes van a dejar un documento en hoja de cálculo, por el cual lo van a tener que hacer en grupo, ¿ya? Y los grupos que yo voy a hacer el día de hoy van a ser grupos diferentes, ¿ya? Grupos diferentes. Pero por eso yo tengo mi grupo, ¿por qué no puedo hacerlo con mi grupo? No, porque ahora tenemos que aprender a trabajar con diferentes personas. Tenemos que usar el método de la empatía. Solamente con las personas con que tú vas a trabajar en la clínica, en un hospital. Carrión está decidido a que tú seas un excelente profesional. Por ello tienes que saber adaptarte a diferentes medios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mejor lugar que el entrenamiento que vamos a tener nosotros el día de hoy y en las demás clases? ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes ya han terminado su actividad, entonces la van a subir al aula virtual. Le voy a explicar en un momento en qué consiste el trabajo que van a desarrollar. Bien, resumiendo entonces, hemos conocido esta herramienta de Microsoft Excel que nos va a permitir realizar las operaciones básicas de manera sencilla. Luego, en la metacognición, en esta última parte, ustedes van a tener que poner dentro del chat Certus qué aprendimos qué aprendimos el día de hoy. Bueno, al terminar la tarea, ustedes tienen que poner en el chat qué hemos aprendido el día de hoy. Ya, no se olviden que hay que apuntar. ¿Apuntaron qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué dificultades hemos tenido? También lo van a responder. ¿Y para qué nos sirve lo que hemos aprendido? ¿Ya? Entonces, esta metacognición ustedes lo van a responder a modo también de reflexión, ¿ya? De reflexión de lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Bien, aquí terminamos entonces esta parte de nuestra clase teórica y vamos a pasar ya a la parte práctica. En la parte inferior van a ustedes ver el archivo y les voy a ir explicando al detalle. Gracias.